¿Cuándo se desnaturaliza? Y a su vez, ¿cuál es la intermediación prohibida? ¿Cuándo se desnaturaliza? Alguien hizo la consulta hace un rato y les mencionaba que se iba a desarrollar en parte de la presentación. ¿Cuándo se excede los porcentajes limitativos? Más del 20% de trabajadores de la empresa usuaria. ¿Qué quiere decir? Que el tope es el 20%, lo que les señalaba hace un rato, con números. Con 100 trabajadores, solo puedo contratar 20. Si contrato más, se desnaturaliza y serían trabajadores de la empresa principal. Entonces es muy importante que ustedes hagan siempre, muy aparte de revisar los documentos, de conocer el motivo que justificaría contratar un servicio de intermediación, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los porcentajes que limitan este tipo de contrataciones. Intermediación para servicios temporales distintos a los que pudieran ser cubiertos con contratos de naturaleza ocasional temporal, en este caso de suplencia, ¿no? Entonces, si vamos a contratar a alguien por suplencia, ¿no? Y esta persona, pues, cubrió los 6 meses de suplencia de la persona principal y aún así ya vino la persona y lo sigo manteniendo, le dice, "Oh, dale 2 meses por si acaso para que pueda cubrir otras actividades y que tenga como justificación la motivación que dio origen al contrato inicial de suplencia. Bueno, ahí se desnaturaliza, porque ya se superó el periodo temporal. Entonces, ese es un supuesto de desnaturalización. Si lo contraté por 6 meses y esos 6 meses están debidamente justificados, ¿por qué mantenerlo por 2 meses más? Entonces, ahí se desnaturalizaría la intermediación. Intermediación para labores distintas a las de empresas de servicios y cooperativas de trabajadores, ¿no? Si las empresas de servicios o cooperativas tienen una razón de ser, tienen un servicio para el cual han sido debidamente constituidas y hacen labores distintas, obviamente el servicio también o la contratación de estas personas se desnaturalizaría. También se desnaturaliza cuando las empresas, en este caso usuarios principales, no cuentan con la constancia de inscripción o estas empresas no cuentan de manera oficial con el registro que acredita que son empresas de intermediación. Por eso es muy importante que cuando ya se formalice el contrato se tenga con toda la documentación correspondiente. Muy importante la constancia de inscripción. Eso de que estoy en trámite, lo estoy pidiendo, me lo van a dar la próxima semana, no existe. O sea, es muy importante que puedan acreditar con anticipación este tipo de documentos al momento de suscribir el contrato respectivo. ¿Por qué? Porque puede pasar algún supuesto, puede ver alguna queja de un colaborador de cualquiera de las partes, se pudiera solicitar esta documentación y lamentablemente no se cuente con la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá va a haber un supuesto que motivaría la desnaturalización de la intermediación, con las consecuencias que esta desnaturalización acá va a acarrear, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan tener de manera oportuna no solamente la justificación, la verificación, sino también que se cuente con toda la documentación que complementa el contrato de intermediación. ¿Cuándo se prohíbe la intermediación? Como ya lo mencionaba hace un rato y ahora se desglosa de manera ya más detallada, es que las empresas no podrán contratar empresas de intermediación cuando, como les mencionaba, cuando se contravenga algún tipo de derecho colectivo. En este caso, cuando la empresa o los colaboradores que pertenecen a la empresa y a su vez estén afiliados a una organización sindical, se encuentran ejerciendo el derecho de huelga. No podemos reemplazar a esas personas que se encuentran con una huelga, la misma que ha sido declarada legal. Es imposible. Es intermediación la cual se encuentra eh, totalmente prohibida, ¿no? Totalmente prohibida con un sustento legal de por medio. Para cubrir personal de otras servicios o cooperativas autorizadas por el ministerio, ¿no?
Entonces, tengo dos service dentro de mi empresa y sin embargo, pues, por X motivo, los trabajadores de la empresa Service A no vinieron y la empresa Service B, para quedar bien con nosotros, me dice, te voy a facilitar mis trabajadores de mi empresa B para que te brinden servicios de la empresa A. Eso está prohibido. Eso no se puede. Así que no lo hagan. Y de haberlo advertido en algún momento, corríjanlo y que no vuelva a darse. ¿Cuáles son los casos en los que no estamos ante supuestos de intermediación laboral? ¿Cuáles son los casos en los cuales no estamos supuestos o no estamos ante supuestos de intermediación laboral? Primero, ¿no?, los contratos de gerencia. Los contratos de gerencia no están sujetos a ser contratados bajo una intermediación laboral. ¿Por qué? Porque el contrato de gerencia viene a atender la representación de la empresa. Por ende, es una actividad permanente, no tanto temporal. Entonces, no están sujetos a los supuestos de intermediación laboral. Contratos de obra. Ya nosotros sabemos que para efectos de tercerización son actividades principales que no forman núcleo de negocio, o contratos de obra. En este caso, los contratos de obra no están sujetos a intermediación. Los procesos de tercerización externa, que ya los conocemos, ¿no? No pueden ser objetos de intermediación. ¿Por qué? Porque también se desnaturalizaría. Los servicios prestados por empresas contratistas o subcontratistas, como bien lo mencionamos en la primera parte, por eso al comienzo del día de hoy quise hacerles un recordatorio de lo que habíamos tocado en la clase anterior, porque gran parte de ello se iba a tocar de manera complementaria dentro de la sesión de hoy. Los contratos prestados por empresas contratistas o subcontratistas. ¿Por qué? Porque quienes tercerizan se denominan también contratistas o subcontratistas. Los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo de una empresa. Ustedes ya lo saben, que eso califica automáticamente como tercerización laboral. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta cuándo no se puede ejecutar o formalizar un contrato de intermediación. Cuándo sí. Acá están los supuestos en los cuales no estamos ante contratos de intermediación, lo cual deben tenerlo en cuenta siempre al momento de contratar algún tipo de servicio que sus empresas pudieran demandar. ¿En qué supuestos o en cuáles supuestos la intermediación laboral será nula? La intermediación laboral va a ser nula si ha tenido como objeto, como ya lo mencioné hace un rato, y se vuelve a reforzar cuando se vulnera o limita el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores. Que incluso esto podría traer consigo no necesariamente sanciones referidas a incumplimiento en temas referidos a la intermediación laboral, sino también a temas relacionados a relaciones colectivas de trabajo. Entonces, las sanciones y por ende multas serían incluso superiores ante un supuesto solo de intermediación. ¿Por qué? Porque se trae consigo también otro incumplimiento, que es lo referido a relaciones colectivas de trabajo. Entonces, es muy importante que ustedes puedan, y vuelvo a tocar este tema, ¿por qué? Porque gran parte de los casos que han sido motivo de atención de parte del ministerio a través de fiscalizaciones o sanciones han sido por estas causales, en las cuales los colaboradores lamentablemente se han visto perjudicados y por ende ha motivado que la organización sindical haga la denuncia correspondiente, que ya después ha devenido con el pago de cuantiosas multas de parte de las empresas. La nulidad de la que se habla se producirá si se demuestra en un juicio que el objeto directo de la intermediación puede vulnerar o afectar los derechos colectivos. Si es que se procedió de esa forma y la empresa no tiene cómo acreditar que había una causal válida de contratar bajo los servicios de intermediación, lamentablemente vamos a incurrir en una falta
y es una falta grave laboral, la cual va a traer consigo, como les mencionaba, la imposición de sanciones y a su vez de multas de parte de las empresas. Por eso es importante que ustedes puedan revisar, validar, asesorar a sus empresas, a sus colegas, a sus conocidos que de repente están inmersos en este tipo de supuestos. Es importante que ustedes puedan poder complementar o ayudar en que ellos tengan conocimiento, porque no es solamente contratar por contratar. Tengo la necesidad y voy a contratar. Hay que saber con la debida anticipación por qué y para qué se contrata, para qué se intermedia o para qué se pudiera tercerizar. En este caso, hay que redundar sobre los temas que son objetos de una intermediación laboral. Entonces, es muy importante también, al igual que lo que pasaba dentro dentro de lo que pasaba en la tercerización, es muy importante ya que ustedes sepan con anticipación. Incido nuevamente en este tema, que cuando se haga el contrato de intermediación se pueda detallar con precisión ¿eh? cuáles son, cuáles son las actividades que se van a realizar, cuáles son las actividades que se van a realizar, fundamentando y sustentando el motivo que lo justifica u origina. Es muy importante dentro del contrato, ¿no? Asimismo, cuáles son las condiciones que van a ser objeto de contratación. Por ejemplo, qué ambientes dentro de la empresa van a ocupar, qué tipo de materiales o herramientas se les va a otorgar, ¿no? Y va